Alguien chamusos kachunku pichuchin parimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej llaqasani. Akuni achankichis kay España suyumanta pacha palarimsaykichis noqaypata sutinmaki. Kunan aparimsaykichis kay takiq runas alaq pacha nisqata imarayku huk suscriptor mañarimun kay takiq runasta suscriptorpa sutin Bruno. Payrayku qhawarikusun huk kay takiq runaspata hinallatataq tarini huk yachayta kay takiq runaspata kay rapiboreiki.com nisqapi chayta ñawiripusaykichis hasta uñapaqman kunan parlarisa Castilla gallupi runamasi. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Alaj Pacha a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor es Bruno, por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este grupo. Así también se los voy a leer un poco de su biografía que encontré en la página bo.reiki.com, así nos enteramos un poquito de quién es Alaj Pacha. Ya anteriormente hemos visto, pero es bueno recordar porque lo estamos viendo de mucho tiempo. Alaj Pacha, también conocido como la Fuerza Telúrica de los Andes, es una agrupación de música regional autóctona originaria de Bolivia, creada en 1993, integradas por Javier Aguirre, director y bajo acústico, Ramiro Aguirre, primera voz y vientos, Wilson Blanco, vientos, Boris Burgoa, mandolina y vientos, Waldo Trujillo, concertina, Pedro Quispe, charango, Héctor Suxo, guitarra y David Blanco, percusión. Ahí tienen la fotito de Las Pachas. Con el objetivo de dar a conocer y difundir la música regional boliviana, la agrupación se formó en 1993. Desde entonces han recorrido todo el territorio nacional e internacional mostrando lo mejor del folclore y baile de su país. Desde su fundación no solo han mantenido su música tradicional, sino han trabajado incansablemente haciendo demostraciones de su talento en conciertos, eventos, festivales de diferentes géneros musicales, en especial música regional. Con la tutela del director encargado se han establecido el conquistar nuevos seguidores mostrando más de la cultura por medio de las artes audiovisuales y buena música. Bueno, así se los he leído un poco de Alaj Pacha, ahora nos vamos a ir a ver el vídeo. El título del vídeo es Alaj Pacha, Tres Rosas. Alaj Pacha en quechua es el cielo. En aymara puede que tenga el significado que hemos leído. Y tres rosas quiere decir 15 rusas. Eso es lo que vamos a ver. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles. Así también ustedes viendo y escuchando comentan todo lo que ustedes sientan. Alguna biblia más y suyarispa, kaurispa, kaitaki, tache, imagina, tokurispa, tokuyimata, yachisqaykichis, kay alah pachamanta, chaytaps, chaskista, hina, kalgarimo y chiskunan, kallarina, kawai, kay video. Ay, lamentablemente que el vídeo no se puede ver, pero dice a las Pachas tres rosas, pero no sé quién es el compositor. Bueno, lo importante es disfrutar. Vamos a seguir. Ramiro Aguirre, letra y música Niño Corín. Ahí, álbum Hichapuniwa. Es en Aymara, Hichapuniwa. Aramillo de Charazani, con amor. Se dedica a la Pachi. Madrecita, son videos antiguos, diría yo, porque mira, aquí cómo están tocando la tarqueada, se puede decir, porque no sé si han visto los niños estaban tocando tarca, y la mayoría en los pueblos cuando hacen sus fiestas en carnavales y otras fiestas, pues se reúnen así, todo el pueblo,
vestidos con sus vestimentas, tal como están viendo. Es hermoso disfrutar eso. Uf, yo lo disfrutaba mucho de niña. No sé si ustedes también en sus pueblos o donde ustedes viven hay este tipo de fiestas y de bailes. Llaqtamasis kay qhawarisani kay videoyarichiywan imaynatachus llaqtaypi ñuqaqa chay raymispi kariq llaqtaypi hina tarkiadas, sikuriadas chaypi tantakuq kanku runas sumaqta tusuririq kanku sumaq kay hina qhawasankichis unaycha kayqa imarayku kay p'achasnin ancha unay mana kunan pachamantachu chayta yuyarichiwan ari qankuna ichapi yuyarikunkichis ichapi llaqtaykichis diallantaq mayachanichu nimunkichisman chayta kunan qhawarinallapuni. A bailar todo el mundo. Bajando por Jaramillo he recogido tres rosas rojas que quiero entregarte. Bajando por Jaramillo he recogido tres rosas rojas que quiero entregarte. Bueno, qué ritmo más autóctono y más alegre. Jaramillo, si no estoy tan equivocada, está en la zona de, sería, no Chaco, sería el por Tarija, quizás está por ahí, ya no me acuerdo mucho, pero es una aldea de pocos habitantes, como ustedes ven, donde ellos expresan así sus bailes. No sé si en otro lugar de Bolivia también hay otro jaramillo, no lo sé, lo que yo conozco voy comentando. Y como siempre, tres rosas. Antes los hombres tan románticos que llevaban rosas a las novias, a la persona que amaban. Era muy diferente, ¿no? Hoy en día con el móvil te mandan caritas, rositas, ahí uno se pone contento, ¿no? Antes era todo en físico, ¿no? Naqanini llaqtamasis qankuna ichapis kay jaramillo riqsinkichis kay karisan kay suyu tarijapin, noqa yuyarisqayta nimsaykichis imarayku huch'uy llaqta kanman imarayku maskhaq runachus tiyakunku chayman hina qankuna qhawarisankichis imaynatachus paykuna p'achikunku imaynatachus tusurikunku ancha kusa pacha chay chantapis nini kay kinsa rusa aparisani nin ichapis munasqanman apasan chayman hina tusurirqun ay sumaq taki noqaman sunquyman pacha chamuwan kunan uyarina. Una para tus cabellos, otra para tus labios rojos y la más roja para tus ojos negros. Una para tus cabellos, otra para tus labios rojos y la más roja para tus ojos negros. Para tus ojos negros. Para tus ojos negros. Qué lindos ojitos negros tienes tú. Ay, mamacitas, mira cómo se visten. Ay, yo de pequeña cuando iba con mi madre a hacer trueque a los campos, me vestía así, me prestaba de las hijas del hermano campesino, como se puede decir. Me prestaba su ropa y yo me ponía, uff, no saben lo alegre que, uff, muchas vivencias yo he pasado muy bonitas. No sé si ustedes así, pero a mí me hace recuerdo a todas esas cositas de mi niñez, ¿no? Son anécdotas que recuerdo viendo cositas así en los vídeos, no sé ustedes si se acuerdan de sus pueblos, no lo sé, pero yo siempre voy recordando porque amo lo que es la cultura, amo lo que ellos llevan, mucha sabiduría llevan en los tejidos, en todo esto. No, no es un trabajo fácil, le llevan a hacer eso un mes, dependiendo, porque hay muchas de las mamás que se tienen que poner a cocinar, a cuidar de los animales, de los hijos, y pese a eso se ponen a hacer entelares. Eso. Es un arduo trabajo que muy poca gente
lo sabe apreciar. A la hora de ir a comprar al menos, pues no saben, pero ya les comento. Qankuna llaqtamash kay imillita qhawarsankichis imaynachus p'achasqa sumaq k'achito, awayu, kay umanpi, sombrero, tukuy ima aqsu, tukuy ima sumaq ari, telarispi ruwasqa chay. Nuqa mamaywan riq kani huch'uy kasaspa campuman, campupitaqa chaypi cambiamuq kayku arroz, papa, chaykunas ruwamuq kayku. Chaymahina amiguita ruwakuq kani, masii ruwakuq kani wawitan chay hermano campesino nisqamun chaymanta, chay p'achan churakuq kani, chay phinqiririq kani ari sumaqta, chay phullariq kani. Chay yuyarichiwan chantapis nini imaynatachus kay ruwasqa mana qhasllachu, mana paykuna llank'anku sumaqta, huk killata chaypi telarispi awarinku, imarayku wayk'unanku tiyan, wawas uywananku tiyan, uywakunastapis qhawarina tiyan, chay chika, llank'aykuna, chaymi hina ashkha llank'ay churanku kay p'achankuman nisqaman, Qamkuna yachankichis kunanmantaqa rantimunankichis yachanaykichis tiyan maskachus mañasqanta paganallaykichis tiyan, kunan qhawarina. Recordando siempre ese 16 de julio. La mandolina es esa, ese también es un instrumento noble, es muy diferente al charango. Ahora mismo están tocando el gualaichito, que es el charango más pequeñito, ¿no? Ustedes van a ir viendo tanto los otros instrumentos, yo creo que ya lo conocen perfectamente. A ver, vamos a seguir viendo. Alguna vez más ya chanquichichay, ni chimunchaga, mandolina, eso tico, chahuacuta huchisto, gualaichito, chanta, bombo, zampoña, tarca, tukuy ima chaypi, kunan uyarina. Me dices que tengo otras, no sé cuáles son las otras. Yo solo tengo tres hermosas rosas. Me dices que tengo otras, no sé cuáles son las otras. Yo solo tengo tres hermosas rosas. Una para tus cabellos, otra para tus labios rojos y la más roja para tus ojos negros. Una para tus cabellos, otra para tus labios rojos y la más roja para tus ojos negros. A tus ojos negros. A tus ojos negros. Bueno, las mujeres siempre celosas, ¿no? Y el hombre dice, no, solamente tengo tres amores. Claro, amores, una para su cabello y otro los labios y otro los ojos. Una canción hermosísima, no tiene mucho más que expresar el amor, nada más. Eso es, pero con todo lo que se ve es suficiente apreciar la cultura de nuestros hermanos ancestrales, porque ellos son los que van llevando este ritmo autóctono, se puede decir, ¿no? Ustedes han visto a los artistas también, su vestimenta, muy autóctono, muy típico de la yacta de allá de Bolivia, porque ellos son chutas, son paseñitos. Eh, Disfrutar de este tipo de canciones a mí me gusta mucho, porque veo y muchas cositas, pues así voy recordando y voy comentándoles. Ustedes espero que si en sus países también existen, comenten, y si no, también comenten qué les ha parecido, ¿no? Noqanini llaqtaman kay hinapuni warmi celoseakunku kaymi. Masqa warmisniyki kan, uqtaqnin kimsa munasqallay tiyan. Ari kimsa t'ika, huk chukchapaq, huk simipaq, ñawipaq, chayllapas ari. Uqtaqniyapis imatachus t'uqsanpis warmi celoseakun. Chantapis nini imaynatachus paykuna rikuchimunku kay videopi sumaq. Noqa yuyarikuni chay yuyarikusqayta nimaykichis, chantapis paykuna p'achillikunku sumaqta. Kay hermanos chutas kay lapasman kay kanku alaqpacha, imarayku sumaq aymara parlarinku, cosa misk'ita kunan tukuchina uyariyta.
walaychito. ¿Han visto los niños y la gente? Ay, eso sí que es diversión, pero diversión sana, porque donde comparten tanto padres e hijos, uf, antes sí que era diversión en comunidad, ni siquiera era solamente una familia o dos familias, sino todo el pueblo reunido. No sé si alguna vez en sus pueblos han vivido eso, pero yo sí. Alguna kawalsankichik llaqtapas imaynatas chay huch'uy wawas tusurisanku chantapis tatanku mamanku chay tukuy llaqta chaypi tinkurinku tusurikunku chayma kusaqa kunan uyarina tukukunankama. Bueno, gente, tres rosas, 15 rusas. Eso es lo que hemos visto del grupo Alajpacha. Como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo, no es el canal de Alajpacha, ya me gustaría yo tener el canal de Alajpacha para seguir apoyando también este grupo. Ya desde hace mucho tiempo que estamos viendo, pero hasta ahora no he podido encontrar su canal oficial. Pero bueno, seguiremos disfrutando. Yo siempre aquí junto con ustedes, enseñándoles un poco de la cultura de mi país. Espero que les guste. Comenten qué les ha parecido, si hay también así vestimentas típicas de ese mismo tipo en su país. La canción y el género de música yo creo que sí, porque he escuchado porque tocan tarcas y todo eso, yo creo que sí. No ganin ni hasta más que tu kunchis jabariko y te chantabis cancuni chanqui chasto no gamanta kai taki manta chay manta tukuy suyos kay Bolivia kankuna chankichis hasta noqamanta imarayku unayña noqa mana chayanichu llaqtaman chaywarayqa noqa yachashqallayta parlarimunkichis uchkitalla yachani chayllata chantapis qhawarikunchis imaynatachus p'achakunku llaqta masinchis chayma hina noqa yuyarikuni tukuy imata kunan saqasaq maypichus qhawasanchis kay videota link saqasaq mana canalninchu Alajpachamanqa kunaman suscribikuymunankichis chay kay kamalla allin pachis llaqtamanchis waq video kama